José Reyes Lorenzo nació el 5 de septiembre de 1908 en el puerto de Mazatlán. Sus padres fueron José Barraza y Josefa Mota. La familia Barraza Mota vivió años duros en una cruda pobreza, de la que se refirió el padre Lorenzo con su particular sentido del humor. De entonces para acá, data el conocimiento que adquirí sobre los rábanos, porque, ordinariamente, la comida era frijoles con rábanos, y solamente los domingos comíamos extra en casa de tías o de madrinas. Sus padres tenían una manifiesta vocación religiosa. Todos los días asistían al rosario vespertino, un hábito que inculcaron en sus hijos. El padre Medina, quien estaba a cargo de la iglesia de San José en Mazatlán, influyó en la vida del niño Lorenzo, que asistía como monaguillo en aquel templo. Recibió instrucción intensiva sobre numerosas materias como inglés, francés y piano. El padre Molina lo acompañó hasta el Seminario Tridentino de Sonora, ubicada en Culiacán, el 23 de enero de 1923. Una vez de vuelta en Culiacán, le fue concedido el diaconado, el 7 de octubre de 1929. Finalmente, con dispensa de edad por 36 meses, pues 24 años era la edad reglamentaria, le fue otorgado el presbiterado, el 29 de noviembre de 1929. Quienes recibieron clases del padre Barraza lo han calificado como maestro brillante y con una calidad humana extraordinaria, estricto y puntual. Afirman que aunque no hablaba mucho, atraía por su silencio, amabilidad y respeto a los demás. Además de hacerse cargo de la Orden Tercera de Nuestra Señora del Carmen y de ser secretario de la Mitra en Catedral, acompañó la labor pastoral del obispo de Sinaloa, don Lino Aguirre García, a quien sustituía en sus periodos vacacionales. En Catedral, el padre Barraza habría de permanecer 17 años. Fue nombrado monseñor en agosto de 1950 y recibió el cargo de pronotario apostólico en octubre de 1954. Vicario general de la diócesis en mayo de 1959 y vicario epistolar en octubre de 1969. Su labor como párroco del Templo del Carmen empezaría en 1953. La profunda vida interior del padre Barraza contrastaba con su gran popularidad. Según aseveraciones de la prensa de la época, su entrada al estadio de béisbol era recibida con algarabía. Siempre vestía de sotana, incluso en la canícula, aunque el vuelo de tela no alcanzaba a cubrirle los tobillos para que la vestidura no resultara un obstáculo a su constante ir y venir. Los que lo conocieron afirman que nunca se le veía cansado ni quieto. Las numerosas ocupaciones que contemplaba su agenda diaria no le permitían a veces ni siquiera detenerse a conversar. Los testimonios coinciden en que el padre Barraza era una persona con carácter fuerte, estricto y aparentemente poco dado a expresar afecto, pero que en realidad se trataba de un hombre noble, franco y tenaz, realista y directo, que no se andaba por las ramas, con una mente muy abierta. El obispo Lino Aguirre diría de él: es una fruta de cáscara dura y amarga, pero con un corazón dulce. El padre era moderno en la manera de pensar y ver la realidad de sus feligreses y generaba formas de comunicación poco ordinarias en un sacerdote. La idea de elevar un templo a la Virgen del Carmen empezó a dar vueltas en el pensamiento del padre Barraza en 1934, desde que se hizo cargo de la Orden Tercera de la Virgen del Carmen, estimulado por una profunda devoción hacia ella. Obtener los recursos requeridos llevó a Monseñor y su equipo de colaboradores más cercanos a emprender toda clase de actividades, además de las kermeses. Organizó encuentros y espectáculos deportivos de buen nivel. El torero Silverio Pérez se presentó en esta ciudad cobrando apenas lo necesario para el pago de su cuadrilla y hasta se hizo cargo de sus propios gastos. Realizó colectas en el estadio de béisbol, pero solo los juegos importantes de la Liga de la Costa del Pacífico, para evitar agotar al público. Desistió de ello cuando notó que otros empezaron a hacer lo mismo, justo detrás de él.
El lugar elegido para la construcción del templo era un corral de vacas, un paraje que entonces parecía muy retirado del centro de la ciudad y donde hoy se cruzan las calles Francisco Villa y Jesús G. Andrade. El 9 de noviembre de 1946 se colocó la primera piedra, en una ceremonia efectuada por el obispo Lino Aguirre y García. En abril del año siguiente se bendijo, inauguró y estrenó la capilla, la cual tuvo un costo de 60,000 pesos, iniciándose desde luego la construcción del templo grande a cargo del maestro albañil Loreto Quintero. El 9 de noviembre de 1950, tras 2 años y 9 meses de trabajos continuos en la construcción, fue bendecido el Templo de la Virgen del Carmen. La iglesia y el altar mayor fueron bendecidos por el señor obispo Lino Aguirre García, mientras que el de Nuestra Señora de Guadalupe lo hizo el arzobispo de México, Luis María Martínez. El 15 de diciembre de 1952, el delegado apostólico Guillermo Piani y el obispo de Sinaloa realizaron la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Carmen y del Niño Jesús. La imagen de la Virgen del Carmen fue traída de Olot, Barcelona, mientras que la corona es obra del orfebre tapatío Manuel Peregrina y tuvo un costo de 60,000 pesos. El material, oro y piedras preciosas, fue obsequio de los fieles de Culiacán. Otro elemento peculiar en la representación de imágenes del templo es la figura de un tamal, que se puede observar tallado en piedra junto con una versión muy estilizada del escudo mariano de la Virgen del Carmen en el muro adosado a la puerta de la capilla. Aunque este signo alude directamente a la organización de las kermeses dominicales, se trata de un homenaje simbólico a los años de esfuerzo y cooperación de la sociedad de Culiacán para la construcción del templo. Una faceta más del padre Barraza la desarrolló en el periodismo, el cual cultivó y le dio reconocimiento a través de la columna La sotana colgada del clavo, que aparecía en las páginas del periódico El Sol de Sinaloa. También llegó a escribir una columna deportiva para un suplemento deportivo dirigido por Alfarito. Testimonios indican que el padre Barraza no escribía nada más por escribir. Todos sus escritos tenían una enseñanza. Una luz se va apagando. Al principio, la diabetes que padecía no fue un obstáculo para la vida activa del padre Barraza, hasta que un tropezón lo llevó al suelo y le provocó heridas en un pie. Le prohibieron que caminara, pero nunca dejó de hacerlo. Iba a la Cruz Roja, al Hospital del Carmen para atenderse. Una consecuencia de esta lesión fue la amputación de un dedo, pero después le salieron heridas en la espalda. Las complicaciones de su salud lo mantuvieron impedido para sostener el ritmo de vida al que estaba acostumbrado. No obstante, a pesar de la sujeción a la cama o a la silla de ruedas, insistió en celebrar misas, aunque fuera desde su recámara. Estas penosas condiciones persistieron durante 8 años, y a pesar de ello, los testimonios coinciden en que nunca se quejó o renegó por su enfermedad. Nunca se rindió. Él, hasta lo último, lo que pudo hacer, lo hizo. Siempre dijo: cuando me muera, quiero estar a los pies de la Virgen del Carmen. Y ahí está. La Virgen del Carmen era su reina, y decía: es su madre, amiga y vecina. Entonces deben amarla, porque ella siempre los va a ayudar. También recomendaba: nunca pierdas comunicación con Dios, siempre procura estar en comunicación con Él, porque cuando se pierde eso, se te acaba todo. La noche del sábado 11 de mayo de 1985, su salud empeoró. Al día siguiente fue internado en el Hospital del Carmen, donde murió el día 20 del mismo mes. Era lunes, en la noche, y en la ciudad llovía. Su memoria continúa con nosotros aún, la del templo, las imágenes, el deporte, pero sobre todo su entrega, docilidad a Dios, amor a la Virgen y a su tierra sinaloense. Aunque me den de balazo